Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Estamos en viernes y hoy toca cosas que he tocado de primera mano y hoy nunca mejor dicho, porque hoy, aunque esto sea podcast y no se pueda ver, tengo un libro entre las manos, un libro que en mis vacaciones que, que para mal se acabaron hace poco, pero bueno, lo he disfrutado muchísimo y este libro es Mulver. Es Mulver del autor Víctor Fernández Correas. Es un autor que le conocí, lo vi en Twitter que lo había anunciado, que estaba en la feria del libro ese día que pasaba yo por allí. Y dije, bueno, voy a verle a este buen hombre. Iba vestido con su típico casco de los tercios de la época de los tercios, del 1500, 1540. Y es un libro, el libro se llama Mulver. Y claro, como todos habéis adivinado con el título, trata sobre la batalla de Mulver. Es una novela histórica. A mí a veces que las novelas históricas no me gustan porque se le da un enfoque a veces que no es el debido. No se centran tanto... A ver, yo entiendo que es una novela histórica y te tienes que centrar en los personajes y tal, pero por lo que muchos leemos novelas históricas por el contexto, o sea, por engullirse en esta época, en esa historia, en esos personajes, en lo que pasó, en tocar ese terreno, nunca mejor dicho, porque en esta novela vamos a ver que el autor se ha enfangado bastante, o sea, pero para bien, lo ha hecho espectacular, entonces eso es lo que nos llama mucho de esta novela y claro, situarte solo con el título, en Mulver, en esa batalla que hubo, que es solo los cuadros. Por ejemplo, yo he estado hace poquitos días en el Museo del Prado y es casi obligatorio. Hay veces que voy mucho al Museo del Prado y a veces digo, pues hoy voy a ver esta parte, hoy otra parte, pero hay cuadros que casi es raro que no vaya a verlos. Y uno de estos cuadros que voy a ver siempre, que me llaman muchísimo, es el de la batalla de Mulver de Tiziano con Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico montado en su caballo. Y es algo a destacar. Esta batalla que tuvo el 24 de abril de 1547 en esta localidad alemana, donde las tropas de Carlos V se enfrentaron contra el Federico de Sajonia. Esta liga que había, los protestantes, todo esto que pasó. No voy a ponerme a contarlo mucho, esta guerra de protestantes contra católicos. No lo voy a contar en profundidad porque hablaremos mucho, porque es una época que me gusta bastante en algún podcast de historia de los lunes. Pero destacar eso. La edición, compré la edición en la feria del libro, como digo. Hablé con el bueno de Víctor, que muy majete, estuve un rato hablando, me contó curiosidades sobre personajes de la época, cosas que no sabía. Muy majete, estuvo hablando conmigo un buen ratete, se nos dio el hombre para bien, o sea, muy majo, con su casco ahí, o sea, muy majo, me hice alguna foto con él. Y muy majo. Y luego compré el libro, que luego he acabado leyendo este verano. La edición física me gusta bastante. Es una edición física. Yo entiendo que hay veces que hay gente, yo por ejemplo hay libros que los leo en el Kindle porque es más cómodo, pero con esta edición tan bonita y todo. La ilustración es bastante bonita. Esta ilustración con el típico soldado español de los tercios, con su lanza, ahí con su casco todo sangriento y todo en medio de ese río que cruzó, esa zona del río que cruzaban los soldados para empezar la batalla, es bastante épica. Y luego, dentro del libro, antes de empezar el libro, tienen la misma ilustración en blanco y negro, está bastante bien. Y luego tienen una especie del típico marcapáginas de estos de tela negra que sale del libro, que esto hay libros que hoy en día no lo están poniendo y a mí es algo bastante clásico que me gusta que lo tenga este libro. Y luego una edición muy cuidada, muy bonita. Y recomiendo bastante que si vais a comprar este libro, porque os recomiendo que lo compráis si os gusta la novela histórica y si os gusta esta época de Carlos V, las guerras protestantes, os gusta también el Duque de Alba, que este Duque de Alba fue muy importante, o sea,
muy importante. Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, su historia, todo lo que ha hecho y fue muy trascendente en esta batalla. Que se suele decir la victoria que ganó Carlos V, pero también hay que decir, estaba Álvarez de Toledo, el duque de Alba y otras personas que junto a él fueron los que ganaron la batalla. Y también lo que me gusta de este libro, ya nos vamos a ir un poquito al análisis, pero tranquilos porque no voy a mencionar cosas, pero no voy a hacer ningún spoiler porque este libro hay que disfrutarlo en condiciones. Decir eso, que el libro es Mulver de Víctor Fernández Correa, pues si lo buscáis en librerías o en algún sitio. A mí me gusta, igual que hice en su día con Esteban Navarro, me gusta con estos autores que hacerles promoción y tal, porque se merecen, lo hacen muy bien y siempre hay que apoyar al pequeño autor y ayudarle a que su obra poco a poco vaya creciendo porque se lo merecen. Aquí jamás, aunque me lea alguno, no me voy a hacer análisis de grandes autores porque es algo que... Y si lo hago, no voy a hacer tanto hincapié en que compréis el libro porque ellos tienen a patadas, pero esto se merece muchísimo, muchísimo. Y está muy bien el libro. Lo bueno de este libro, voy a empezar un poquito con el análisis, pero tranquilos porque no voy a hacer spoiler, es que te mete en varias perspectivas de varios personajes que van a vivir la batalla. Te meten justo la noche de antes de que empiece la batalla, te meten justo. No es como en otros libros de novela histórica que empiezas años antes de la batalla y... No, aquí empiezas justo antes y vas a ir directo al grano enseguida. Y con varias perspectivas. Te meten en la perspectiva, por un lado, de Carlos, el rey de España y del Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador. El duque de Alba, va a haber soldados por parte de España. También hay un espía que es como un doble agente que está en los dos bandos y que va cogiendo información, un espía que está ahí. Y luego por el otro bando, también es lo que me gusta de este libro, que no es un libro que va a decir lo bueno que fueron los españoles y que arrasaron todo. No, te da las dos perspectivas, porque te da la perspectiva del bando protestante, te pone en la perspectiva del mariscal, de Federico de Sajonia, entre otras personas. Entonces está muy bien esta perspectiva que te da. Y está muy bien también entre soldados, un soldado que es por el odio que tiene a los españoles y todas estas guerras protestantes, lo que hicieron a su familia, va a ir a matar, pase lo que pase, no le importa nada. Otro soldado que está muy harto, como pasa en estos conflictos, ha vivido en muchas guerras y ya lo que quiere es descansar y olvidarse de todo esto. Y está muy bien esta perspectiva de varios personajes y que te van dando la evolución de estos personajes. Y la evolución estoy hablando en una noche, o sea, no pasa ni un día prácticamente en el libro. Son creo que son 300 páginas, un poquito más. Y eso, es una perspectiva de un solo día, de cómo un personaje puede evolucionar, las decisiones que toma en un solo día, porque claro, con esta batalla y todo lo que se vive en esta batalla, todas las consecuencias que hay en la batalla, se viven bastantes cosas y para estas personas es un antes y después esta batalla en su vida. Va a marcar algo decisivo. También no he comentado, pero es muy importante, que ves a los dos bandos y ves también a una persona que vive en ese poblado, en esa zona de Mulver, que es ocupada por las... Está en el otro lado del río y es ocupado por las tropas de Juan Federico I de Sajonia, que es el que va a luchar contra Carlos V en esta batalla decisiva. Bueno, decisiva, pero luego las guerras protestantes continuaron años y años. O sea, fue una batalla que se le dio importancia, pero no acabó con estos conflictos. Incluso personas que lucharon en un bando luego se cambiaron. O sea, es un poco para verla con lupa esta batalla y todo lo que pasó. Pues eso, vemos a personajes que viven en este pueblo y la guerra les toca porque de un bando y otro les va a afectar de una manera que les va a dejar marca para siempre. Es eso, también me gusta este enfoque que ha dado el autor de no solo decir unos contra otros, sino los propios que viven una guerra, cuando hay una batalla,
cómo esa población natural vive esa batalla, las cosas malas que les trae y cómo les deja marca. Me gusta también cómo esos personajes, cómo ha ido dejando esas semillitas en la historia y cómo te deja un poco pensando también. Es una novela histórica, pero te hace un poco, a mí me hace un poco recapacitar sobre el tema de la guerra, las cosas que se vivían, todo. El tema del honor, que está muy presente. Luchar por el honor, porque más a veces que la religión, porque se luchaba por la religión y por mantener la católica frente a la protestante, y los protestantes al revés, se luchaba también un poco por religión. Los protestantes también decían que más que religión luchaban por mantener su libertad frente al imperio. Eran dos enfoques de uno contra el otro, ni uno es bueno ni otro malo, porque la historia no se puede ver como buenos y como malos, eso es un error pero gravísimo. Me gustan estas semillitas que te va dejando. Te deja también Carlos V. Tenemos un poquito, en algunos capítulos, como a Carlos V le vemos de primera persona sus pensamientos, lo que pensaba, como más o menos decisiones que había tomado. Ahora decía, tenía que haber hecho esto otro. Como esos últimos años prácticamente que son de Carlos V. Y donde ya están un poco en sus últimos años. Recordemos que esta batalla es en 1547 y ya va a ser la última época porque ya se retirará la zona de Bruselas, zona de tal, no volverá a España, Carlos V. Carlos V ya cuando vuelva a España ya será para ya estar en Juste el resto de sus días. Por cierto, este autor tiene una novela sobre Carlos V en Juste que no la tengo, pero me la voy a comprar próximamente y puede que me la lea, porque después de leer esta de Mulder, si el enfoque es parecido y trata a los personajes con este tipo de enfoque, me gusta bastante y creo que puede ser apasionante. Pues eso, ver el enfoque de Carlos V, ver el enfoque de Juan Federico I de Sajonia, lo que pensaba, las decisiones erróneas que tomaba, como esa superioridad que tuvo le hizo caer en la batalla, le hizo perder y le hizo caer, tomar esas decisiones. Y como un personaje, por ejemplo, como es el del Mariscal Wolf, que para muchos no es tan conocido, como nos mete en ese personaje, ese valor, como ese personaje estudiaba al Duque de Alba. Porque hay gente, otros generales que hacían el error de odiar a este personaje, pero al Duque de Alba había que estudiarlo, ver sus tácticas, admirarle un poco, porque si conoces a tu enemigo, le conoces bien, puedes ver como sus puntos flacos y vencerle. Y eso era muy, muy, muy importante. Y eso, los personajes durante la noche, según va a empezar la batalla y las cosas van pasando, van evolucionando. Y decir que la batalla, claro, lo trascendente en este caso no es tanto la batalla, porque prácticamente yo diría que el 98% muchas personas que se leen este libro saben de primera mano lo que pasa en la batalla, quién gana y quién pierde, pero lo importante es cómo el autor te crea este ambiente y estos personajes, algunos que son ficticios, estos soldados o estos personajes de la población, cómo te crea ese ambiente. También hay una especie de bruja prostituta también, que es un personaje ahí que añade, y otros personajes. Esos personajes que van añadiendo, tú quieres saber qué va pasando, qué todo. O sea, no es tanto para saber qué va a pasar como la batalla, pero también la batalla en sí, cómo va pasando, cómo te lo describe. Es como si vivieras en primera persona, estar en ese río de Mulver, en ese fango ahí que era un poco de barro que ahí que había en esa batalla de Mulver, y te sientes en primera persona. Y es lo que me ha gustado en este libro, que luego los personajes se van evolucionando. Es lo que digo, en apenas una noche. Y esto no es solo cosa del autor, es que una batalla como esta, lo que te hace vivir a tanto soldados como a otros personajes, te dejan marca. Y lo vemos en el libro, que a algunos personajes le va a dejar marca para siempre. Entonces, muy poco más que decir, porque ya entraríamos en el tema spoiler y no quiero hacer ningún spoiler, porque este libro lo tenéis que disfrutar. Así que eso, Mulver de Víctor Fernández Correas, muy recomendable, de la editorial Edasa. Edasa tiene varios sellos y uno de ellos es narrativas históricas, os lo recomiendo. En librerías está, yo lo que digo,
Hay gente que le gusta comprarlo digital y estas cosas, pero yo creo que con la edición que tiene y todo, esto merece la pena tenerlo en la estantería. Yo tengo clarísimo que lo voy a releer algún día y yo creo que varias veces va a volver a pasar por mis manos porque me lo he pasado como un enano leyendo este libro y la edición física que tiene es brutal con la ilustración y todo. Así que os lo recomiendo. Trabajazo el que ha hecho Víctor Fernández Correa, que estoy deseando saber cuáles son, en cuanto publique más libros, los que ha publicado en el pasado los voy a ir devorando, porque si es el estilo de escritura es parecido, es fascinante y hay que valorar más a los escritores españoles de narrativa histórica y cómo se lo ocurran a veces y nos hacen vivir las batallas. Así que os recomiendo este libro y bueno, esto es todo por esta semana y adiós.